Hola, hola amigos. Bienvenidos al comentario semanal de la Parashá de la porción de la Torá con chispas de Kabbalah. Bueno, no siempre me acuerdo de decir que es Torá con chispa de Kabbalah. Normalmente no lo digo, pero desde el inicio dije que esto iba a ser Torá con chispas de Kabbalah. Por eso es que los que saben algo de Kabbalah o saben mucho Kabbalah y han escuchado mis comentarios, se dan cuenta que algunas veces entro un poco en Kabbalah. No es tanto porque la idea es que todo el mundo pueda entender, no estoy hablando para especialistas en Kabbalah, no estoy enseñando para ellos, hablo para público en general, para quien quiera escuchar, quien quiera conocer un poco de lo que es Torah y, eh, y pueda alimentar su alma, su ser. Esa es la idea. No pretendo un nivel elevado de Kabbalah, un nivel muy elevado tampoco de exégesis bíblica, sino que bíblica o de Torah, sino que más bien buscar a ver no tanto esas cosas tan estudiadas de la lógica, sino lo que podemos nosotros conectar con nuestro diario vivir. Ahora, no digo que ninguna de las otras opciones que mencioné estén mal, no, está todo bien, está bien la exégesis, está bien la cábala profunda, todo eso está muy bien, sino simplemente explico cuál es mi norte, por dónde voy con estos estudios o con estos comentarios. Y eh, tenemos para hoy dos parashot juntas, que son la parashá Vayaskel, que significa y congregó, y también la parashá Pekudei, que significa cuentas. Son las últimas dos parashot del libro de Shemot. ¿Por qué estas parashot son juntas en esta última, en este último comentario? Eh, porque como este año no es un año embolismal, es decir, no es un año preñado, como se le llama también, no es un año que trae 13 meses con la adición de un segundo Adar, sino que es un año normal, es decir, con 12 meses, nos sobran parashot, nos sobran cuatro parashot. Entonces esas se van en ciertos puntos del año en particular, se van dando juntas con otra parashá. Eso hace que le hagamos, y particularmente ahora también es algo bien importante, porque viene ya el inicio del año litúrgico, llamémoslo así, y es más, no solamente el año litúrgico, creo que podemos decir que el año que viene y comienza con el mes de Nisan, eh, el mes de Nisan corresponde al signo zodiacal de Aries. Eh, este, eh, el Eterno dijo que este mes de Nisan o Aviv, sería el primero de los meses del año para los israelitas. Entonces, en realidad este es el calendario que debiera regirnos en todo lo que tiene que ver desde el mundo de la Kabbalah, desde el mundo de la Torah. Y tenemos el otro que está también, que es el calendario civil, llamémosle así, que es el calendario que celebra o conmemora y recuerda la creación de Adán. Entonces son dos eventos un poco distintos en ese sentido, pero este fue ordenado por el propio Eterno. Entonces tiene digamos, una connotación como bien especial que el Eterno haya dicho, a contar desde ahora, contaréis los meses del año o contaréis el año. Bueno, esa es una explicación así muy corta al respecto, para que sepan por qué tenemos dos parashot en este día. Y quiero partir hoy el comentario de la parashá, ir al grano, dijo el pollo, decimos por acá en Chile, eh, con lo que dice el Zohar, con lo que dice el Zohar con respecto a esta parashá. Voy a leer un esbozo inicial y comentar un poquillo sobre esto, y luego vamos a comentar otras cosas más. Quiero comentar dos o tres puntos de la parashá que si ustedes se han fijado, los que leyeron la parashá de esta semana, que es la parashá Vayeskel, Pekudei, Vayeskel sobre todo, es una copia exacta de la parashá Terumá, la parashá Trumá. Exacta, ¿eh? La diferencia es que en la parashá Trumá se habla del incidente del becerro, y no solamente eso, se habla del incidente del becerro,
por lo menos se menciona, se habla de la multitud mezclada allí. Entonces, tiene algunas pequeñas diferencias, pero lo demás es exactamente igual. Y la Torá cuando repite algo, no lo repite por una cosa caprichosa, no está esa, esa idea en la Torá de repetir cosas así caprichosamente, sino siempre tiene alguna razón. Hay cosas muy importantes aquí que vamos a tratar de comentar un poquito ahora. Entonces voy a leer, como dije, cómo parte el Zohar en una traducción eh, sobre esta parasha. Y voy a comentar un poquito aquí sobre el tema de Amalek. Está escrito sobre Amalek. Recuerda lo que Amalek hizo a Israel. Perdón, dice recuerdo, ¿ah? Recuerdo. Está hablando el Eterno aquí. Recuerdo lo que Amalek hizo a Israel, cortándole el camino cuando subía de Egipto. ¿Cuál es la razón por la que todas las guerras que las naciones hicieron contra Israel, ninguna fue tan difícil para el Creador como esta guerra que Amalek libró contra ellos? Ciertamente, la guerra de Amalek se libraba en todos los flancos, arriba y abajo, ya que en ese tiempo la serpiente maligna se había fortalecido arriba y abajo en este mundo. Bueno, y voy a ir poquito leyendo y tratando de explicar un poco. Este incidente tiene, tiene cosas muy interesantes que es bueno que las comentemos un poquito porque está muy relacionado con la vida y ese es el punto, ¿eh? El punto es que veamos el tema desde la vida. ¿Por qué esta actitud del creador, del Dios que sacó a Israel de Egipto y Dios de todo el universo? No estamos hablando aquí de un Dios tribal. Si lo vemos de la forma correcta, nunca el Dios que aparece en la Torá es un Dios tribal, sino es el Dios del universo, ¿eh? Es el Dios que ha creado todas las cosas, que ha traído toda la existencia. Claro, hay visiones que están diciendo que, bueno, que no es así, qué sé yo, pero bueno, allá ellos con sus propuestas. Eh, ¿Cuál es la razón de que, y aquí tenemos un poco la razón en el Zohar, porque el Zohar es un libro que, que habla en el lenguaje, habla en un lenguaje de metáforas, pero no solamente el lenguaje de metáforas, sino que habla la metáfora y luego la explica. Es una exégesis más allá de la exégesis que nosotros estamos acostumbrados a escuchar de un erudito, de un maestro de universidad o de un rabino que está acostumbrado a trabajar con el Talmud, con la Gemara, con los Midrashim, etcétera, etcétera, con todo el material que hay escrito, sino que el Zohar es un libro que va y sube en los cuatro niveles de entendimiento que tenemos para la lectura de los libros sagrados, que está relacionado con el Pardés, con Pashat, con Remés, con Drash y con el Sod. Entonces, el Zohar va directamente, en la mayoría de los casos, salta del Pashat al Sod. Menciona el Pashat y luego el Pashat, que es el nivel literal, ¿eh? Nivel literal, como ya lo he dicho en otras ocasiones. Nivel literal y sube al nivel Sod, incluso, que es el cuarto nivel. Incluso el Zohar sube a veces a un nivel quinto, un nivel más elevado. Y ese nivel más elevado está relacionado, como también lo dije una vez, con los 5 libros escritos por Moisés. Moisés escribió 5 libros y el Parvés habla de 4 niveles. Entonces, ¿cuál es el quinto? ¿Ah? Quiere decir que hay un quinto nivel. Un nivel más elevado que el Parvés, o sea, que el Zohar. Entonces, esa es una explicación con respecto al Zohar. Y bueno, es extraño cómo es posible que el creador tenga esta molestia con un pueblo perpetua, eterna, y lo que él promete es raer a los amalequitas de la tierra. ¿Cómo es que puede ser que tenga esto? Pero vamos a explicar aquí un poquillo lo que hay, ¿eh? Porque no es tan simple la cosa como algunos creen, que simplemente este Dios es un Dios que tiene una ira que no la controla, que, que es déspota, que es malo, que bueno, que destruye, no le importa si destruye niños o adultos, ancianos. Las cosas van mucho más allá. Nosotros vemos tan poco de lo que es la realidad y con eso poco que vemos, eh, nos atrevemos a juzgar y juzgar nada más y nada menos que a un ser absolutamente trascendente que no cabe en nuestra conciencia.
Entonces, cuando podemos atisbar un poquito más allá, podemos entender también un poquillo de que por qué este ser que llamamos Dios tiene estas actitudes como esta que tenemos aquí, que está con esta molestia con los amalequitas. En primer lugar, quiero decir que la palabra Amalek, tiene la misma gematría que la palabra Safek, que es 240. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa Safek? Safek significa duda, duda. Entonces aquí ya tenemos un primer elemento que nos ayuda a profundizar un poco de por qué está esta guerra del creador con esta descendencia llamada los amalecitas, los amalecitas. Eh, el hecho de que estos hayan atacado al pueblo, los amalequitas, al pueblo de Israel mientras pasaba por el territorio de ellos, les hayan hecho guerra y les hayan hecho guerra a los que iban al final digamos, de la multitud, de la gente que iba avanzando por el desierto. Claro, ¿quiénes eran los que iban más atrás? Iban los ancianos, iban las mujeres que llevaban niños pequeños, posiblemente los que llevaban ganado menor. Los ganados no se pueden apurar mucho en un camino porque son delicados y fallecen fácilmente. Gente quizás con alguna enfermedad, o personas que cargaban a otros en un asno o en algún otro medio de, digamos, de llevar personas de traslado. Entonces, este aprovechó esa cola, esa debilidad, ese estado débil de la persona, ese estado de vulnerabilidad, y atacó allí e hizo guerra y causó estrago a los israelitas. Entonces, esto ya fue una actitud muy vil, muy, eh, muy detestable, muy fea, en todos los sentidos negativos. Eso fue lo primero. Segundo, vemos que cuando leemos el texto de la escritura, eh, este amalequita, este Amalek hizo guerra y, claro, Israel también llevaba un ejército que era comandado por Yehoshua, conocido normalmente como Josué. Hacen guerra contra ellos. Y lo que dice aquí la Torá, perdón, el Zohar, dice, porque este Amalek, la guerra contra Amalek se libraba en dos flancos. ¿Cuáles eran los flancos? Arriba y abajo. Bueno, aquí ya entra en un lenguaje el Zohar, un lenguaje que tenemos que prestarle atención y entender a qué se refiere con el arriba y con el abajo. Vamos a seguir leyendo un poco. Ya que en ese tiempo dice la serpiente maligna. Aquí estamos haciendo una alusión claramente no al Satán. Eh, a la serpiente, creo que está hablando claramente de la serpiente que tentó a la pareja en el huerto del Edén, a este personaje que nos muestra la Torá allí en esa alegoría de la tentación. Que para eso explicamos bastante en la parashá Bereshit, no tanto tampoco, porque en una parashá no se puede explicar Bereshit con mucha profundidad. Eh, entonces, la serpiente maligna se había fortalecido arriba y abajo en este mundo. Sigamos. Así como la serpiente maligna acecha en los cruces de camino, Amalek también era como la serpiente maligna para Israel, que lo acechaba en los cruces de camino, como está escrito, cortándole el camino cuando subía de Egipto, es lo que estaba recién relatando. Acechaba en lo alto también, para impurificar el templo. La pregunta es, en este momento en que está siendo, que fue escrito este pasaje, esta guerra, y esto que se hace alusión aquí, ¿estaba el templo hecho físicamente? La respuesta es que no. Entonces está hablando de un templo que no es terrestre, es un templo que está en el mundo superior. Entonces, impurifica el templo. La pregunta es, ¿cómo impurifica el templo? Ahí tenemos que hacernos y tenemos que responder esa pregunta. ¿Qué es Malhut? Luego, impurifica el templo, ¿qué es Malhut? Y acechando abajo para impurificar a Israel. Como está escrito, recuerda lo que te hizo Amalek cuando estabas de camino a tu salida de Egipto, como vino a tu encuentro en el camino. Entonces, aquí vamos a tratar de explicar un poco esto que está aquí, porque primero mencioné y dije que la duda está relacionada directamente con el tema de Amalek, la duda. Y la duda es uno de los elementos que podemos decir más contaminantes en el ser humano.
en el ser humano. Porque la duda ataca no en el nivel físico, que es el nivel de Malkut, que es el nivel de la manifestación del cuerpo, sino que la duda entra profundo en el ser humano, en la parte elevada, que podríamos llamar dentro de nosotros, en nuestra conciencia, en nuestra alma superior, y en ese sentido se está refiriendo al templo celestial. ¿Y por qué esto está tan ad hoc con la parashá que venimos trabajando? En lo que yo estoy comentando, porque muchos comentaristas pueden apuntar a otras cosas. Yo estoy apuntando a algo que ha venido a mi corazón y en eso estoy desarrollando. Entonces, todos los comentarios que hacen quien sea que lo haga, tiene una razón de ser. Entonces, eh, alude en este sentido a que la duda entra en el nivel superior del hombre, en el nivel superior, en el alma superior. ¿Dónde está en el árbol de la vida esto? Esto está en Arihampin, donde está Keter, Jogma, Binah y también está Da'at. Pero esta es una parte oculta, es una energía oculta que está allí. Entonces, la duda ataca en el mundo arriba, donde está el templo que nosotros debemos edificar para el Creador, para que Él more en nosotros. Porque aquí tenemos que hacer una cosa y por eso dije hace un momento que la conexión que estoy haciendo de esto viene muy ad hoc desde mi punto de vista con lo que es la construcción del tabernáculo. Todo eso traemos ahora. Estamos, literalmente dije que la parashá esta, la parashá Vayaskel, perdón, sí, Vayaskel, la parashá Vayaskel es una copia de la parashá Trumá, cuando el Eterno dijo, traed una ofrenda elevada para. Y con eso quiso decir, eleven vuestros corazones, y el que sienta esa elevación en su corazón puede traerme una ofrenda. Indica qué cosas él estaba pidiendo para hacer un tabernáculo, para hacer un lugar de morada. Pero hay que entender una cosa muy clara. Lo que está en la mente del creador aquí no es que esa morada que harían en el desierto, que ese tabernáculo, que ese Mishkan, esa tienda de encuentro, esa tienda de reunión, sería el tabernáculo permanente para el ser humano. Nunca fue esa la idea del creador. El creador necesitaba, en cierto punto, de acuerdo a la conciencia del hombre, de acuerdo a la conciencia que tenemos los seres humanos, ocuparnos en cosas físicas para entender que las cosas físicas nos hablan a nuestro interior y que eso que estamos aprendiendo con las cosas físicas es una metáfora de lo que debe ocurrir dentro de nosotros. Porque nosotros vamos en permanente transformación, en permanente metamorfosis. En algún momento hablamos de que el hombre, llegó un momento el hombre fue primitivo, fue un ser que vivía en las cavernas, luego sale de las cavernas, luego le bajan dos estados mentales, dos almas que no tenía cuando estaba en la caverna, le baja un estado emocional que se va elevando en él, y también le baja una neshama. Allí fue cuando se convirtió en el Homo sapiens, el hombre pensante que somos ahora. ¿Cuánto tiempo hacia atrás? No lo sabemos con exactitud. Y entonces el hombre fue cambiando. Estamos en una metamorfosis constante. Y esa metamorfosis nos está indicando que el proceso de nuestra evolución y de nuestra propia creación es un proceso que no ha terminado, que va en una evolución ascendente, ascendente. Entonces el creador, teniendo eso en consideración, que estamos aquí también en un proceso de aprendizaje, en un proceso de recordar quiénes somos cada vez, hasta que tengamos eso completamente claro, hasta que también nosotros internamente nos vayamos haciendo acreedores, por así llamarlos, y merecedores, tener el sejud, tener el merecimiento de que intelectos superiores vayan entrando en nosotros, y no solamente que intelectos superiores vayan entrando en nosotros, sino que eh, la capacidad de entendimiento y receptora de nuestro cerebro físico vaya aumentando su capacidad. Porque los mayores problemas que tenemos los seres humanos es por ignorancia, por ignorar cómo funcionan las cosas. Entre más aprendemos cómo funcionan las cosas, menos errores cometimos.
Porque claro, el que comete errores sabiendo muchas cosas ya es más complicado. ¿Por qué? Porque la persona quiere entrar en ese estado de rebeldía, en ese estado de estupor mental, que en realidad se lo provoca a sí mismo. Es un tipo de autosabotaje. Pero la persona que va elevando su conciencia, que va expandiendo su conciencia, va aprendiendo, va y va recibiendo, digamos, intelectos superiores, y esos intelectos superiores lo que van haciendo es expandiendo su conciencia. Y entonces, al expandir la conciencia, la capacidad receptora de nuestro cerebro, que nuestro cerebro no es el que piensa como creemos, ¿eh? Incluso la ciencia tiene esa idea de que el cerebro es el que piensa. El cerebro tiene una cantidad de sinapsis neuronales impresionantes, ¿ah? Impresionantes, eso sabemos, lo sabemos. Pero sigue siendo una tecnología externa en sí, una tecnología que caduca, que se muere, que se acaba, que va bajando el nivel. ¿Y de dónde recepcionamos? Recepcionamos del campo, de lo de fuera, de lo que llamamos divino, lo que llamamos Dios. Entonces, nuestro cerebro es literalmente una antena poderosísima, poderosísima, capaz de ser un receptor. Y ahí viene la palabra Kabbalah. ¿Qué significa Kabbalah? Kabbalah significa recibir, recibir. ¿Y cuándo vamos recibiendo? Cuando nuestro ser interno se va transformando en el receptor adecuado para recibir los intelectos superiores y más grandes. Entonces, a medida que se va expandiendo el cerebro en nosotros, vamos creciendo. Eh, entonces, el propósito del Mishkan, el propósito del Mishkan no tiene que ver con tener una morada permanente para el Creador, para que bajara la Shekinah, para que bajara esa luz, para que bajara, digamos, esa presencia divina allí. Porque, mire, está escrito en uno de los profetas que dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Eso lo dijo Salomón cuando inauguró el templo, que era una cosa majestuosa, ¿eh? Extraordinaria, maravilloso. Si ustedes leen el texto y se dedican un poco a buscar en la historia cómo fue edificado, qué es lo que hizo Salomón en el templo, van a encontrar ustedes que es una de las grandes maravillas. Si el templo ese estuviese vigente ahora, sería una de las grandes maravillas del mundo. Pero aún así, Salomón dice, porque los cielos de los cielos no te pueden contener, tampoco esto que yo estoy edificando aquí. O sea, Salomón entendía lo que estoy yo tratando de transmitir a ustedes ahora. Lo entendía claramente, que no es posible edificar algo físico, externo, que pueda contener, que pueda hacer de contenedor, de receptor, de tabernáculo para la fuente divina, para el infinito. No es posible, no es posible. Y toda tecnología, fíjense ustedes que todo, todo artefacto tecnológico que nosotros hemos ido haciendo, que por todo el avance tecnológico, vienen los objetos tecnológicos y los aparatos y todas estas cosas son los objetos tecnológicos que hablo. Finalmente, ¿en qué han terminado y en qué terminan? Después de unas cuantas generaciones terminan en chatarra contaminante para el planeta y en muchos ríos. Ni hablar del material de guerra. Toda esa chatarra de guerra, ¿en qué termina? También contaminante después de haber causado un enorme daño a países enteros, a continentes enteros. Ya sabemos la historia humana con respecto a estas cosas. Sabemos todo nuestro historial que traemos, que venimos arrastrando como seres humanos con la tecnología y con todo lo que hemos inventado, que las cosas nos han durado un tiempo porque todas son objetos externos. Porque la idea del creador siempre fue que nosotros nos ocupemos y aprendamos cuando hicimos el tabernáculo en el desierto y aprendamos de esa construcción, que lo que estamos haciendo allí es como lo que pasa en el colegio, por ejemplo. Miren, a ver, cuando un maestro utiliza ciertas técnicas cognitivas para enseñar a los niños, por ejemplo, matemáticas, un día les hace que lleven, por ejemplo, que lleven semillas, ¿ah? Sobre todo me refiero a los cursos básicos, ¿no? Que lleven semillas, que lleven palitos de fósforo. Yo oí a algún maestro alguna vez que les decía a los niños que llevaran una cajita de fósforo, de cerillo, o que llevaran estas típicas tabletitas que usan los helados,
y que llevaran de esas cosas. Entonces, ¿qué pasaba? Empezaban a hacer figuritas, a pegarlas, y todo ese juego que está ahí. Entonces el niño, ¿qué está haciendo mientras juega con eso? Porque el niño aprende jugando. Esa metodología es muy buena para trabajar con los niños. Eh, el niño mientras juega, mientras trabaja con eso, su mente está interiorizando, ¿qué cosa? Está interiorizando que hay figuras geométricas, que hay números, porque va a contar cuántos palitos usó, cuántas semillas usó, y qué pasa si quita unas semillas, y qué pasa si quita unos palitos. ¿Se fijan? Entonces, en cierto punto, lo que el creador estaba haciendo con el tabernáculo era mostrarnos a nosotros con todo ese proceso de elevación, porque la orden era, cuando Moshe convoca, que como digo es la copia de la otra para allá, convoca al pueblo, lo reúne, lo hace tener una asamblea, lo reúne ¿para qué? Para hacer una ofrenda de elevación, para elevarse otra vez. ¿Cuál es la idea de volver otra vez en otra para allá a decirle otra vez, elévense, repetir lo mismo? Es para que quede muy claro que el procedimiento y lo que está haciendo el creador aquí es una forma didáctica de entender que el propósito del tabernáculo no era que él morara en el tabernáculo en sí, porque él mismo ya lo había dicho, y me haréis un tabernáculo y yo moraré en ustedes. No entre ustedes, sino en ustedes. Entonces había que ir entendiendo eso. A ver, vamos a hacer esto. ¿Cómo es la cosa? A ver, nos pide que hagamos esto, nos pide que traigamos una ofrenda de buen corazón, de buena voluntad, etcétera. Pero luego dice que Él no va a morar en eso que vamos a hacer, sino va a morar en nosotros. Entonces, aquí vienen las otras cosas, los otros detalles importantes. Y ya voy a terminar con el tema de Amalek, ¿no? Porque no quiero apartarme, pero estoy complementando las cosas. Eh, que ocurre lo siguiente, que tenían que entender claramente lo que vengo diciendo. El tabernáculo somos nosotros y somos nosotros los que nos estamos edificando. Y la pregunta es, ¿cuál era entonces el motivo del tabernáculo? El motivo era que había de ser entregada la Torá. Y la Torá necesitaba un Aarón, así se le llama al lugar donde se guarda la Torá, donde se guarda el rollo de la Torá. Ese era el fin, en realidad, de hacer un tabernáculo para poner dentro de él un objeto especial que era el arca de la alianza y dentro de ella guardar el rollo que Moshe iría escribiendo. Y primero guardar las tablas que había Moshe de bajar del monte Sinaí, esas tablas que literalmente inicialmente eran tablas traídas de otro mundo. Entonces, tenemos dos propósitos aquí que podemos entender del tabernáculo. El primero y más grande es que el creador quiere habitar dentro de nosotros, dentro del ser humano. Nosotros ser el tabernáculo por excelencia. Y el otro era para qué? Para guardar las tablas y guardar los rollos. Entonces, tenemos aquí una tecnología, dos tipos de tecnologías. Una tecnología caduca, que, que tiene un tiempo de función, porque el tabernáculo no está, el templo tampoco está, por lo tanto, era eso lo que el creador quería. Él sabía que no podía morar en un objeto tecnológico como ese, donde bajaba una luz, donde había una comunicación con con el mismo, etcétera, etcétera. O sea, era un objeto de comunicación también. El Cohen tenía el pectoral, lo que explicamos en una de las parashot pasadas, de las 8 vestimentas que él llevaba, tenía ese pectoral especial que llevaba allí, donde las piedras que llevaba tenían las letras hebreas y con todo un sistema que tenían podían leer y preguntar. Y el Cohen tenía ese nivel de tecnología y ese nivel de comunicación y de conexión con la fuente divina, que con sus ayudantes podían preguntar cualquier cosa que necesitasen y les era respondido a través de las letras que se iluminaban. Tecnología. Pero al final la pregunta es, ¿en qué terminó esa tecnología? Destruida. El arca perdida. Todavía no se encuentra el arca.
Aún no se encuentra el arca, por muchas teorías que se digan, el arca aún no se encuentra. Podrán decir que saben dónde está con exactitud, que no ha sido sacada porque no hay un templo ahora. Bueno, de todos modos, es una tecnología que si cuando se encuentre todo y se haga un templo, va a ser como una vez dije, como una guitarra desafinada o como cualquier instrumento desafinado. ¿Por qué? Porque el propósito en la evolución del hombre, en nuestra evolución como especie y como imagen divina, va a ir mucho más elevado y ya entendemos que el Creador no habita en templos hechos por manos de hombres, sino que Él habitaría, como dijo el profeta, en el corazón del hombre, en el corazón del ser humano. Entonces, ahora retomo. Amalek dice que se había fortalecido en dos partes, arriba y abajo. ¿Dónde se había fortalecido? Arriba, en la mente del hombre, sembrando la duda, porque dijimos que Amalek es una palabra similar a la palabra Safet, que es duda. Cuando entra la duda a la persona, entra uno de los, a ver, es como si le entraran termitas a una casa de madera. Y la casa de madera puede estar de pie muy bien, pero por dentro está comida. Y la persona se da cuenta cuando empieza a ver termitas que salen de la casa. Empieza a comer por dentro, empieza a provocar la derrota desde dentro, como está escrito en el Zohar, como está escrito en el Zohar, que el Satán ataca al hombre desde la emoción, desde dentro. Entonces, ¿qué hace Amalek? ¿Qué hace esta energía llamada Amalek? Trae duda y la mete dentro. La duda es cogida por la mente del hombre, por la mente humana. Y la mente empieza a girarla, darle vuelta y encontrarle una cosa y la otra, y empiezan las imaginaciones y empieza esto, lo otro, y al final el hombre dice, no puedo hacer esto, es imposible que lo haga. No tengo cómo yo luchar contra esto, no tengo cómo ganar esta guerra, no tengo cómo hacer esto que me he propuesto. Y desiste y pierde cualquier guerra que tenga, una guerra contra una enfermedad, una guerra contra una crisis económica, una guerra contra lo que sea, la pierde. ¿Por qué? Porque entró dentro de él, en lo alto de él, en su conciencia superior. Y esto afecta hasta su alma superior, porque luego que esta energía llamada duda entra en la conciencia superior, viene a la mente y la mente, ¿qué es lo que activa? Activa las emociones. De Arihampin baja a Seirampin, a las emociones. Y allí trabaja, y allí sigue trabajando, y trabaja, y empieza a bloquear toda posibilidad que la persona tiene de salir victorioso de las cosas. Olvida toda la capacidad del Dios que es el mismo y el Dios en quien vivimos y en quien nos movemos, que nos da la capacidad de manifestar desde nuestro interior. Porque fíjense que la manifestación para la vida, para que las cosas nos vayan bien en la vida, viene desde nuestro interior, no desde lo exterior. Lo exterior es el resultado de lo que llevamos interiormente. Entonces, si en nuestra parte elevada, en nuestra Neshama, en nuestra parte elevada, la duda ha hecho presa de nosotros, ha tomado nuestra mente, la mente ha generado, ¿qué emociones? Desgano, la imposibilidad, eh, la timidez, el miedo, la angustia, y la persona termina paralizada. Y si cuando la persona termina paralizada, no hay manifestación en el mundo de Malhut. Es decir, en la vida cotidiana no hay manifestación. Lo que se espera que ocurra no ocurre. Y la persona sufre, llora y dice, pero ¿por qué no ocurre lo que quiero? ¿Por qué? Porque la duda está metida dentro y está provocando un bloqueo que no hace bajar la energía. El Shefa que viene desde la corona, desde el mundo superior, Jogma, Binah, y hace todo el recorrido del árbol, está bloqueado en el centro, está bloqueado en la mente, está bloqueado desde arriba y en el centro también. Y no puede bajar hasta la última sefirá, hasta el mundo de la acción. Entonces, ¿qué había pasado
con Amalek. Dice, trabaja este en dos flancos, el flanco de arriba y el flanco de abajo. Y aquí entramos en otro elemento que se trae aquí escrito para complementar lo que vengo diciendo y vamos a entender mejor lo que dice el Zohar. Por esta razón, pero voy a terminar de leer el, el versículo 2 de la Parashá Vayikra en el Zohar. Esta traducción que estoy leyendo es una traducción hecha por el Rab Lyman. No sé si lo haría directamente él o su equipo, pero viene de ellos, del Rab Lyman, Michael Lyman. Eh, Así como la serpiente maligna acecha en los cruces de caminos, Amalek también era como la serpiente maligna para Israel que le acechaba en los cruces de caminos. ¿Cuáles son los cruces de caminos que tenemos internos? Son las ideas, son las posibilidades que nos vienen, son los proyectos que tenemos, son por dónde vamos, a dónde queremos ir. Cruzamos de un lado a otro, de una emoción a otra. Allí está esta energía buscando cómo atacarnos, cortándole el camino cuando subía a Egipto. Acechaba lo alto también para impurificar el templo. Ya dijimos que arriba, que no estaba el templo edificado, entonces claramente está hablando de un templo superior, de un templo que está en los mundos espirituales, y por otro lado, el templo que era el mismo hombre, el templo de su conciencia superior, de su alma. Como está escrito, recuerda lo que te hizo Amalek cuando estabas de camino a tu salida de Egipto, como vino a tu encuentro en el camino. Versículo 3 ahora. Es por esta razón que está escrito sobre Balaam. Aquí, aquí en el Zohar, los sabios que escribieron el Zohar, ellos, a ver, sus conciencias, sus conciencias viajan por toda la Torá y por todas las escrituras, ¿eh? Y van haciendo las conexiones. Literalmente como si fuera un ser vivo que está pensando, como si fuera un cerebro que está haciendo sinapsis de neuronas. Y van conectando una cosa con la otra y trayéndola digamos, a la conciencia con claridad. Es por esta razón que está escrito sobre Balaam. ¿Quién era Balaam o Bilam? Bilam era un gran brujo, que ya vamos a saber quién era con detalle cuando lleguemos a estudiar una parashá de él. Y salió Dios al encuentro de Balaam. Salir al encuentro alude a la impureza de las palabras Mikre Laila, eyaculación nocturna. Pero, ¿acaso Dios no es santidad? Más bien el Creador le proveyó el lugar de Tumá. Tumá es impurificación, para que se impurifique con esto, en el grado al que se aferrara. Para impurificarse con esto, mientras que Balaán pensaba acceder a la que ducha santidad por medio de estas ofrendas que él sacrificaba. Está escrito en el libro de los números que vamos, eh, el libro de Bemidbar, cuando nos lleguemos a eso, de que este brujo, que era uno de los más grandes que ha habido sobre la tierra, posiblemente algunos sabios se han atrevido a decir que era incluso mayor que Moshe. Yo no lo creo, ¿eh? No lo creo, no me voy a dejar llevar por la tradición de que dicen que era más grande que Moshe. No lo creo, por muchas razones. Porque a veces, y con todo mi respeto a los grandes sabios, hay una tendencia a la exageración en ciertas cosas. Era realmente un brujo grande, un brujo grande, pero no podía ser tan grande si, si su comunión era con energías malignas. Si hubiera sido tan grande, hubiera entendido que estaba en el lugar equivocado. Creo que es como lo mínimo que puede hacer una persona en grandeza es saber cuándo está en el lugar correcto y cuándo está en el lugar equivocado. ¿Qué fue lo que hizo este brujo? Incluso la Torá lo menciona también como naví, como vidente, como literalmente lo que llamamos un profeta, porque al profeta en tiempos antiguos se le llamaba vidente. Eh, Cuando el rey Balak, que era el que quería maldecir al pueblo de Israel, el que quería destruirlo, no podía él con las artes que él conocía, malignas también, mandó a llamar a Bilam porque era mucho más poderoso que él. ¿Era poderoso en qué? En el ojo malo.
en el ojo dañino, en echar esa energía negativa a otro y causar que fuerzas malignas actúen sobre esa persona y le causen daño. También era poderoso con la palabra, con lo que decía. Entonces era un tipo muy poderoso en, digamos, en la manifestación metafísica, metafísica de bajar con su conciencia energías negativas que manifestaran sufrimiento, destrucción o que prepararan, digamos, bajaran la energía positiva de una persona o de un grupo o de un pueblo para luego debilitarlo y causarle daño y destruirlo. Trató varias veces de hacerlo, pero el Eterno que hacía le cambiaba las palabras cuando quería maldecir al pueblo. Eh, ¿Y cómo quería subir este personaje al mundo de la Kedushá, dice, al mundo de la santificación? Y quería hacer que Israel bajara al mundo de lo contrario, de la Tumá. Cuando pedía sacrificios, pedía a Balak que le llevara unos toros, unos animales y lo llevara y lo sacrificaran en tal lugar. Lo que estaba, porque él conocía esos secretos de comunicación con las fuerzas superiores. Pero ninguna de esas cosas resultó. Cuando vio que nada de estas cosas resultó, lo que indicó a Balak es que sedujese al pueblo. Sedujese al pueblo y le dijo, mira, envía de las mujeres más hermosas a las que se vistan ligeramente y que seduzcan a los hombres en el pueblo. Ahí está lo que, lo que estaba haciendo Balak y también Amalek en un sentido, trabajando en el mundo superior y en el mundo de abajo. ¿Cómo estaba trabajando Bilán, en este caso el brujo este que estoy mencionando, en la parte de arriba, con los sacrificios que hacía? Estaba tratando de sobornar el mundo superior. Sobornar el mundo superior. ¿Y cómo estaba trabajando en el mundo de abajo? ¿Con qué? Buscando la tumá, buscando la impurificación del pueblo. Porque sabía que si el pueblo se impurificaba, si el pueblo entraba en el juego en el fuego de la falta, en el juego del error, ¿qué vendría sobre él, sobre el pueblo? Vendría como lógica, es decir, como resultado, como efecto, vendría que, por así llamarlo, los cielos se cerrarían para ellos y no habría respuesta. Entonces, esto es muy interesante porque nos lleva a entender de que el cuidado que debemos tener nosotros con nuestra vida, con que qué sube a nuestra conciencia, qué sube a nuestra mente, qué está, qué es lo que tenemos en nuestra parte más elevada en sí, porque de allí depende la fuerza que tengamos después más abajo. Es decir, como esté nuestra alma, como esté nuestra Neshama, si nuestra Neshama está libre, está bien, está en santificación, está en cercanía con lo divino, está viviendo en ese sentido de, bien digo, de cercanía divina, aunque siempre nunca estamos lejos de él, eso es nuestra conciencia, a causa de que, claro, podemos hacer cosas que sabemos que no están bien, y eso provoca, digamos, la separación en nuestras mentes del Creador, pero en realidad no estamos separados. Cuando quitamos esas cosas de enfrente, cuando la persona se vuelve de esa negatividad en que está escrito que el Creador ya está vuelto hacia él. ¿Por qué? Porque nunca hemos salido del Creador. No es posible salir de él. No es posible salir, porque en él vivimos, en él nos movemos y en él somos. Siempre estamos allí. Bien, reconecto con otros elementos ahora. Estaba diciendo que los objetos tecnológicos, por muy extraordinarios que sean, como en este caso el tabernáculo, eh, y a través de la historia ha sido la misma cosa. Cualquier invento que hemos hecho los seres humanos termina tarde que temprano en un basural para contaminar y causar daño a la naturaleza. Porque la tecnología verdadera, fíjense lo que voy a decir aquí, que esto es muy importante, muy importante. La tecnología verdadera que el Creador está y quiere elevar en este mundo, adivine quién es y dónde está. Somos nosotros y está dentro de nosotros. El gran trabajo de la vida nuestra y del Creador con nosotros es elevarlos
elevarnos a todos a su imagen y semejanza. Elevarnos a tener la capacidad de manifestar con nuestra intención lo que queremos. Pero esta tecnología es extremadamente peligrosa en las manos de una persona que no maneja su Yetzer Hara, su inclinación al mal. Está muy bien en una persona que maneja su inclinación al mal y está más manejado por su inclinación al bien que al mal. Pero cuando la inclinación al mal es predominante en el hombre, que el ser humano aprenda la tecnología que lleva adentro, es tremendamente peligroso. Entonces, por eso es que vemos que el Creador viene en este proceso evolutivo nuestro, llevándonos como verdaderos niños, en un proceso de crecimiento paulatino. Como el niño que va al colegio, no va, después del kinder, no sale a la universidad. Han habido casos muy extraordinarios de niños superdotados que después de una cierta cantidad de años a una cierta edad muy corta han llegado a estudiar en la universidad. Son casos muy particulares. Sin embargo, aún con ese coeficiente intelectual que tiene ese niño o niña, eh, no alcanza tampoco para llegar digamos, al todo de su coeficiente intelectual. Es simplemente un poco más elevado. Todo el proceso es un bien para nosotros. Lo que creemos que es un retraso, un retardo, que si nos impiden ciertas cosas, nos están librando de destruirnos, de autodestruirnos. Entonces, lo que el creador, como digo, quiere es que la tecnología que nosotros elevemos es la que llevamos dentro. Y para eso tenemos la Torah. Porque si no, ahora veamos lo siguiente. Si para el tabernáculo, como dije, el propósito para el tabernáculo era poner un arón allí y poner las tablas o poner los rollos, allí guardarlos y que bajara la Shekinah y todo el proceso ese que había. Ese era el propósito del tabernáculo. ¿Y el propósito para nosotros cuál será? ¿No será lo mismo? ¿Qué dijo el profeta Ezequiel? Profeta Ezequiel. Porque vendrá el profeta Ezequiel, perdón, el profeta Jeremías. Vendrá el tiempo cuando habrá un nuevo pacto del Creador, en que escribiré, dice, mis mandamientos, escribiré refiriéndose a la Torá, a los mandamientos que están escritos en la Torá. No me estoy refiriendo a los 10 mandamientos, a muchos más, pues son 613. 248 positivos y 365 que son negativos. Escribiré, dice, mis preceptos en el corazón del hombre, en el corazón del hombre. ¿Cuándo será escrito cuándo serán escritos estos preceptos en nuestro corazón? Cuando tengamos el tabernáculo hecho. O sea, hay una parte de nosotros que tiene que trabajar en este proceso de la construcción del tabernáculo para que sea puesto allí el Sefer Torah, todo lo que tenemos escrito de la Torah, sea escrita en nuestro corazón. El profeta Isaías dice que llegará el momento en que el ser humano no habrá quien tenga que enseñar a otros, no habrá necesidad que haya maestros para enseñar a otros ciertas cosas, sino que todos conocerán, todos conocerán, porque la Torá estará escrita dentro del hombre. De eso estamos hablando en la Torá. Los escritos, todo lo que viene después que lo que escribió Moisés, son todos comentarios de lo que escribió Moshe. De esto que estamos estudiando en este tiempo, que nos estamos dando el tiempo de estudiar la Torá, de estudiar los escritos que están ahí, que están, como yo he dicho en otra oportunidad, lamentablemente muchos los están dejando tirados y arrinconados llenos de polvo por ahí, porque alguien les ha lavado el cerebro y les ha dicho, miren que esto es pura tontería, es una cosa vieja. No se dejen llevar por lo que otros dicen o piensen, vean ustedes, lean ustedes, conozcan ustedes de su mano y no se pierdan las perlas que están en este libro, que no puede ser
una cosa simple, porque es un libro que no viene de este mundo. Tiene el lenguaje de este mundo, tiene las ramas en este mundo, pero las raíces las tiene en el mundo superior. Cuando usted aprenda a leer las raíces, aprenda a obtener la savia de esas raíces, va a entender profundamente lo que es realmente este texto. Y este texto le voy a decir una cosa así muy radicalmente. No habla de ninguna cosa de este mundo. Habla de cosas de los mundos superiores, que nos cuesta desentrañarlas. Porque si las desentrañáramos rápidamente, no estamos preparados para ese conocimiento tampoco. No tenemos la preparación interna porque tenemos mucha inclinación al mal y lo que está revelado en este libro es demasiado grande. ¿Y qué es a qué nos llevaría? A una autodestrucción. Porque lo poco que sabemos y se han robado algunos grupos que actúan negativamente con el prójimo han hecho mucho daño con estos conocimientos. Escribí algo aquí. Se nos permite experimentar con la materia, con la tecnología, para irnos aproximando al uso de la verdadera tecnología que tenemos en nuestro interior. Bueno, lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, claro, experimentamos con cosas, pero todo eso tenemos que entender que llegará el momento que no lo necesitaremos. Les voy a decir una cosa, miren, y sé que no voy a decir una locura. Va a llegar el momento que ni siquiera vamos a necesitar comer. Va a llegar el momento cuando nos elevemos al nivel que el Creador nos quiere llevar, en que simplemente vamos a pensar lo que necesitamos y eso se creará. Porque ya está en el reino vegetal, ya está ahí. ¿No les parece maravilloso, por ejemplo, que un árbol o una planta rastrera dé una sandía, dé un melón, o de otras frutas que se dan por los países de Centroamérica, amazónicos, unas frutas que usted las siente el sabor y usted dice, "Es que este es un sabor que no es como terrestre"? ¿Ah? Que usted se queda, pero ¿qué sabor es este, Dios mío? Granadilla, por ejemplo, si usted nunca ha comido granadilla, yo la primera vez que comí granadilla, te digo que casi me voy de espalda, porque dije yo, pero ¿qué es esto? Este es un sabor que no puede ser de este mundo. Es que no exagero, ¿eh? Bueno, por lo menos me pasó a mí. Es que yo me echaba un poco a la boca y lo sentía otra vez y me trasladaba no sé dónde, pero no era aquí. Un árbol puede dar eso. Los sabios dicen que cuando Israel iba por el desierto y recibía el maná, que lo recogían todos los días por la mañana al amanecer, la gente simplemente usaba su conciencia y pensaba que lo que iba a comer iba a saber a pollo, y le sabía pollo. ¿Qué estaba haciendo? Pensando y manifestando. Y lo que tenía en las manos allí era ¿qué? Or Pashut, luz simple. Luz simple, es decir, el creador convertido en eso que llamaban man. ¿Y sabe lo que significa man? ¿Qué es esto? Significa eso. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que te voy a comer acá? Entonces yo imagino es pollo. ¿Ah? Imagino que es una granadilla. ¡Qué maravilla! Y siento el sabor. Es decir, la tecnología que el ser humano tiene dentro de sí, capaz de manifestar, es enorme. Enorme, enorme. Pero todo a su tiempo. Todo a su tiempo, todo en su momento. El problema está que queremos adelantarnos siempre y como ya digo, si aún los objetos sagrados tecnológicos, miren, y con esto ya termino, si aún los objetos sagrados tecnológicos como el tabernáculo, como el templo, que era lo mismo, en realidad simplemente que uno era una tienda ambulante y el otro era un lugar estático, pero había una tecnología allí espiritual, poderosísima, tremendamente poderosa. Si esa tecnología sagrada, donde bajaba, como dije, la Shekinah, y la Shekinah no crea usted que, a ver,
La gente tiene una idea muy extraña de lo que es la Shekinah. La Shekinah cree, porque se asemeja a lo que podemos decir el Espíritu Santo. Entonces allí se puede tomar como una energía que sopla sobre uno, que la persona, no sé, puede sentir cosas. Sí, puede ser que las emociones sean tocadas de la persona y todo puede ser. Todo puede ser. Ya lo acabo de decir, que si la persona tiene en su conciencia algo y eso es para bien, ¡pum!, se manifiesta. Pero la Shekinah está relacionada con Malhut, con Nubba. Y Nubba, Malhut, no es solamente nuestro planeta aquí, es todo el universo físico. Todo el universo físico, absolutamente todo. Todos los planetas que hay por aquí, los que hay por otro lado, los que hay en otros soles, en otras galaxias, todo eso es la Shekinah. Entonces, si los objetos, como digo, sagrados como estos, fueron destruidos, la razón, tenemos que preguntarnos por qué. Y la razón es muy simple. Tenían que ser destruidos porque la verdadera morada para el Creador somos usted y somos yo. Este es el tabernáculo que tenemos que trabajar. Tabernáculo del cuerpo humano. De modo que manifestemos completamente la imagen de Dios. Y eso es, en otro lenguaje, el reino de Dios entre nosotros. Y el reino de Dios dentro de nosotros. Y si está el reino dentro de nosotros, me rodea el reino de Dios. Y afecta a quienes están a mi alrededor positivamente. Y cuando todos lleguemos a ese nivel, llegaremos a tener una conciencia única. Llegaremos a unificarnos. Porque las 600.000 chispas que se dividió el alma de Adán Kadmon, perdón, de Adán el primigenio, Adán Harishon, volverán a unificarse. Y aunque seamos un colectivo, pensaremos igual y nadie dañará a otro en, en ninguna cosa. No habrá necesidad. ¿Por qué? ¿Por qué no habrá necesidad de daño? Porque el daño desaparecerá de nuestras mentes. La persona no robará no porque no sea ladrón, sino porque no puede robar, porque no sabe robar. No habrá asesinatos no porque no quieran asesinar, porque la persona habrá olvidado eso, será raído de sus mentes, no tendrá sentido, ninguno, habrá desaparecido. Como verán, es una elevación. Vamos elevándonos. Bien, muchas gracias y nos vemos, si el Eterno nos permite, en el próximo comentario. Les invito a que le den like a los videos, que se suscriban y que comenten lo que decimos. Comenten lo que usted quiera, ¿eh? Esté de acuerdo, no esté de acuerdo, siempre y cuando sea con buenas palabras. Yo contestaré algunas preguntas que quieran hacer, no hay problema. Y bendiciones para todos. Con un like nos ayudan a crecer, ayudan a que esto pueda ser escuchado por más gente, etcétera, etcétera. Así que muchas bendiciones, shalom, y que tengan una excelente noche los que estén de noche.